fue la que se arraigó en el español, ¿no? No saben, es como ingeniería al revés. Entonces, es como si cuando era niño, por ejemplo, cuando desarmaban un juguete y trataban de armarlo otra vez, a veces como que, ok, creo que esto va aquí, esto parece que va aquí. Y eso es lo que está pasando a veces con la lingüística histórica. Son hipótesis en algunos casos, hipótesis muy educadas, basándose en evidencia, basándose en otros casos anteriores. La palabra legal sería como precedent, pero en algunos casos como que parece como que están diciendo because reasons a veces, pero tiene que tomar en cuenta que no es una ciencia perfecta, es ingeniería como al revés. Entonces, y vamos a ver la explicación de Noctem. No estoy, a ver, sonido. Ahí está, por eso no escuchaba nada. I just thought there was a dramatic pause A before. ver, la evolución del español noche desde el latín noctem. Lo primero, como siempre en los sustantivos, es la pérdida de la M final, lo cual nos da nocte. Luego, como ya sabemos de otras palabras, tenemos la palatalización de la K implosiva, la K de final de sílaba, nocte. Esta palatalización significa que se convierte en una yod. Por tanto, tenemos noite. Y algunas lenguas se quedan en este paso, noite. Just a note, this is why I don't put this above the short vowels. Look, he couldn't get it to a line. And sometimes we're just like, nope, we're gonna make it go over here. En cambio, el español va a tener un proceso más que es la palatalización de la secuencia yod-t y por eso pasamos de noite a noche. Entonces, como vemos, esta palabra se parece bastante a lactem, que da leche. Y precisamente cuando explicamos lactem, hablamos de que había un fenómeno llamado inflexión, que era el que convertía la A de lactem en la E de leche. Pues bueno, aquí una pequeña reflexión, porque aquí realmente tenemos que esta O es breve, noctem. Y según hemos visto ya en otros vídeos, una O breve tónica, noctem, eso realmente debería haber dado nueche. Igual que, por ejemplo, nowem, O breve tónica, da 9. Bueno, pues aquí también tenemos inflexión, que es la que en este caso evita que la O breve tónica diptonguea ue, sino que se quede como O. No es una explicación muy satisfactoria. Habla de inflexión y un proceso más técnico, pero eso pasa en la lingüística histórica. Hay otro proceso que se llama analogía. Analogía es como que vemos una palabra, es como, por ejemplo, han escuchado, tenemos la palabra gotten, pero en algunas ocasiones la gente dice, I have gotten. That's what analogía is. You're taking similar forms and saying, okay, well, this one's similar, so it must sound similar, so it must kind of be like that. It's like when a kid says in español, en vez de yo no sé, yo no sabo. He's using analogy with other first person conjugations. That's what it is right there. So it could be analogy is a big thing that historical linguists use a lot too. Well, this changed because of analogy with this word or something like that. Y como les digo, reverse engineering. A veces no todo, puede que no todo sea correcto, pero tiene que basarse en la evidencia. Y si es noche hoy en día, obviamente, algo impidió que se hiciera noche. Entonces, algo impidió que dijéramos hoy en día noche. Pero entonces sí va a haber excepciones a la regla. Y a veces no se sabe exactamente por qué se dieron esas excepciones, simplemente porque sí a veces. Y tenemos que, bueno, puede que haya sido por la inflexión, puede que haya sido por la analogía u otro proceso fonético. ¿Alguna pregunta sobre el trabajo en grupo? Lo deben entregar antes de la medianoche. Entonces pueden terminarlo si no lo han terminado y entregarlo en Blackboard antes de la medianoche. Entonces, una sola copia. Entonces, y los demás pueden conservar su propia copia, pero una sola copia con los nombres de todos los miembros del grupo. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada de preguntas? Nada de nada de nada. Ok. Entonces vamos a ver uh, ¿cómo se llama? Las influencias de las lenguas indígenas, lenguas originarias en el español. Y eso varía muchas veces de país en país, dependiendo de la lengua indígena, la lengua originaria.
todo es muy localizado, muchas veces dependiendo del país, pero sí ha habido influencia originaria o de las lenguas indígenas en el español. Entonces, vamos a ver. No, eso. Oh, this is just, the answer kind of to that first question at the end. So if you had any questions about that, the sibilantes. Ok. Tenemos, por ejemplo, algunas influencias léxicas de los taínos que estaban en el Caribe. Los taínos, no hay hablante nativo del taíno que existen hoy en día, pero nos dieron palabras como canoa, hamaca, cacique, huracán, animales, tiburón, iguana, comida, ají, maní, papaya, yuca. Y es interesante, ají y maní se dicen solo en cierta parte de América Latina. Por ejemplo, en México se dice cacahuate, and that's a lexical influence from Nahuatl, the language of the Aztecs. Pero en Chile y en Argentina se dice maní, que viene del taíno. So I'm not exactly sure how it got all the way from the Caribbean over to the Southern Cone in Argentina y Chile. Pero ají is how you say like pepper, chili pepper in Chile y en otros países. No se dice Chile como se dice en México y Centroamérica. Entonces, de los taínos solo hay influencias léxicas y quizá algunos nombres, algo así, porque ya no se habla. Pero si vamos con ¿dónde está? Náhuatl. Vamos a ver. Vamos con el náhuatl. Tenemos la existencia de un fonema palatal fricativo sordo. Entonces, sound, entonces, Xochila, Ixchel, algo así en nombres. La presencia de un S dento alveolar, Quetzalcoatl, Cuatl, algo así. Y la articulación explosiva de T más L in Nahuatl, TL Nahuatl. So words like chocolate, tomate, esa palabra también dije otra palabra en delante, pero se me olvidó, pero chocolate, tomate, vienen del Nahuatl, chocolatl. That TL was adapted into Spanish as TLE because you don't have the tl sound. These only occur in préstamos léxicos. You don't hear that in everyday speech in Mexico, just in préstamos léxicos y en nombres. Entonces, náhuatl, quetzalcoatl, quetzalcoatl, cosas así. Posible influencia fonética de náhuatl, la articulación vibrante múltiple de la R final. Entonces, en vez de decir comer, dicen comer. Pero dicen que no hay, en el náhuatl no hay un fonema vibrante. Dice que es más como, es algún fenómeno reciente, pero se asocia, esto es como comer, comer. Vamos a comer, vamos a decir, eso se asocia más en México con el habla femenina. So it's more in female speech, this vamos a comer, that's associated more with female speech. Could be from Nahuatl, según alguna persona. Esto es algo muy mexicano, que a veces creen que viene del náhuatl, la caducidad de las vocales átonas y tónicas. So basically vowels just falling out. So pescar, croxi. Anyone want to take a stab at what croxi might mean? Croxi. You want to take a stab at that? Croxi. Claro que sí. Creo que sí, creo que sí, croxi. También se dice en vez de entonces. Y también he escuchado esto. A ver. Esto. ¿Por qué abrí el chat? A veces simplemente. It sounds like a cat call, but it's not. Anyone want to take a stab at what that might mean? Sopas. No, sopas. No. So it could be, you could over all vowels. It's actually two words. An affirmation also. Sí, pues. Eso, sí, pues. Sí, pues. So sometimes you're like, yeah, vamos. Yeah, vamos. So it's not a cat call. It can sound like a cat call. Pero simplemente así. Sí, pues.
Entonces, la caducidad de las vocales átonas y tónicas. Entonces, es algo muy del español mexicano. Se cree en algunos lugares que del náhuatl. También ocurre por influencia de quechua en Perú y la influencia de quichua en Ecuador. La articulación tensa y larga de la S, especialmente en posición final. Entonces, eso es como, supuestamente puede que sea la razón por la que en México, en la mayoría de México, se conserva la S. So, vamos pues. Mexico is known for being very conservative with the S. They don't cut the S off, except in places like Tabasco and Veracruz, and which are on the Gulf Coast. In most of Mexico, they're known for being very conservative with S. They don't cut their S's off like in other countries like the Caribbean and Chile, in the coastal Ecuador, for example. And it could come from the phonema in Nahuatl. Entonces, vamos pues, otra cosa como, ¿dónde están los muchachos? ¿Dónde? I can't even say my S's. I gotta put my S's back. ¿Dónde están los muchachos? That S alargada y tensa al final de palabra. Entonces, muy bien. Excelente. ¿En dónde hay bilingües? En la zona náhuatl hablante de Balsas, ahí en México. Tienen transferencia de la pluralización. So we're out of phonetics now. Pluralización posesiva del náhuatl. Sus casa, la casa de ellos. Entonces, they might instead, so if it's more than one person, su casa can be one person's house or many person's, but they'll say sus, and that S won't indicate plurality of the noun, the possessed noun, indicate plurality of the subject, whoever's possessing. So sus casa, que viene del náhuatl, entonces, sus casa. Entonces, la transferencia de la pluralización posesiva del náhuatl. El uso redundante de lo, no lo vieron mi llave. So you don't need that lo there, no vieron mi llave, pero no lo vieron mi llave viene de una construcción en náhuatl que requiere la especificación de del sustantivo y también del pronombre. No lo vieron mi llave. I have a question. Sí, dime. So sus casa, that's what they say. En una zona náhuatl hablante de so this is a bilingual Nahuatl Spanish area. It's very localized. It's not all Mexico. This is a very localized zona de hablantes bilingües de Nahuatl y también de español. So, no es todo México, no es todo México. Solo en esa zona. So they would say la casa de ellos instead. La casa de ellos, su casa nomás. La casa de ellos. Sometimes you hear So like it's not plural, even if there's more than one person, usually. No, yeah. If it's like, mira la casa de mis padres, es su casa. La casa de mis padres es su casa. You wouldn't say sus casa. Unless sus would be if they had more than one house. Sus casas, then you could pluralize sus in Spanish. But sus in Spanish, according to Spanish rules, is pluralized when the noun being possessed is plural. The transfer from Nahuatl is saying that this is pluralized to indicate that more than one person possesses it. And that comes from a construction in Nahuatl in this specific zone of Nahuatl Spanish bilinguals. Does that make sense? Yes, thank you. También una frecuencia más alta del uso de estándares de progresivo, convergencia. Entonces, usando el progresivo, ando, estoy, en vez de decir como vengo mañana estoy viniendo. Mañana, en vez de mañana voy a venir, mañana vengo. Mañana, mañana compro eso, mañana estoy comprando eso. Es que en el náhuatl, eso refleja el náhuatl, porque el náhuatl, supuestamente, yo no lo hablo, pero habla más, usa el progresivo en más contextos que en el español. Entonces, ha influido en el español de esa zona, entonces. El uso de aunque, significado adversativo o despectivo. So, aunque means like even though, but in this area, no le aunque, no importa, pase lo que pase. And that could come from más que en náhuatl. ¿Alguna pregunta sobre la... Es importante tomar en cuenta que estas influencias no se ven en todo México, solo en esta zona y en otras zonas posiblemente de bilingüismo de náhuatl y español, pero no es algo que se ha expandido y se ha aplicado a
todo el español de México. Solo es algo localizado en zonas de bilingüismo en México. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Ok, vamos a seguir con el náhuatl. Fuera de zona bilingüe no hay evidencia de la sintaxis, pero yo see things like de origen náhuatl, guatemalteco, yucateco, so the echo ending comes from náhuatl, from the ending ecatl, de origen náhuatl. And you don't see it applied all over the place. Those are two of the, I don't know any other words that have echo at the end, but it's guatemalteco, yucateco. Chilanteco is a language, una lengua que se habla en México, una lengua originaria indígena. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el náhuatl? También lugares topónimos. There's lots of like náhuatl lexicon when you're talking about like especially like food and place names. Like there's a tragically famous plaza in Mexico called la Plaza de Tlatelolco, eso de náhuatl. Palabras como cuando yo estaba en el rancho, yo viví como 3 meses en el rancho en Guanajuato, y un maizal, a cornfield, en el campo se le dice milpa, la milpa. Eso viene del náhuatl también, la milpa. Y hay otras palabras también. Jitomatl. Ok, ahora vamos a hablar del maya. Maya, cuando hablamos del maya, estamos hablando de una lengua, una familia lingüística. No hay una sola lengua maya. So we talk about the Germanic family, and that includes German, Dutch, English, and all those. Maya no es una sola lengua, son varias lenguas. Y como podemos ver aquí, son no sé cuántas lenguas ahí, pero 20 por lo menos diría yo. Y no son todos mutuamente inteligibles, comprensibles. Just because you speak Huastec doesn't mean that all the way down here you're going to understand someone who speaks Quechí or Quiche or something like that. No hay entendimiento mutuo en muchos casos. Por ejemplo, yo cuando vivía en Indiana tenía un amigo que ya hablaba Quianjopal. It's like Quianjopal. That's kind of how you say it. That's kind of right here in the middle. He said he couldn't understand people who spoke like mom, for example. Mom is right here. And yet tienen cercanía geográfica, son de la misma familia lingüística, pero como se dan cuenta, son de ramas diferentes. Quianjobal is the western branch, and Mam is the eastern branch, which split into Mamean and Quichean. Entonces, cuando hablamos del maya, estamos hablando de muchas lenguas. Entonces, vamos a enfocarnos en el maya que se habla en la península del Yucatán, en el sur de México. Entonces, hay muchos hablantes ahí. Entonces, hay más influencia que se puede observar en el español de esa región. Pero otra vez, como lo que pasa con esa lengua originaria, muchos corren peligro de extinción o son lenguas en decadencia. Entonces, los hablantes, no hay tantos hablantes como antes había. Hay influencia léxica, préstamos léxicos que nombran flora y fauna locales en la península de Yucateco: cucayo, luciérnaga, firefly, cuds, pavo. Interesantemente, hay una palabra en el español mexicano para pavo. Not pavo. Does anyone know the other word for pavo in Mexican that you hear in Mexican Spanish? Guajo. Someone's you're muted, Jose. Te veo. Ahí no te escucho. Ok. Guajolote, que significa pavo. Entonces, guajolote, eso viene de, si no me equivoco, viene del náhuatl. But you have a local one in the Peninsula Yucateco, cuds. Entonces, guajolotes are mean. Cuando yo estaba en el rancho, había uno en el camino y yo traté de asustarlo para que saliera, para que me dejara pasar. The thing stepped up to me and started, trying to pick a fight with me. And I went around it. It had some big old claws too. So, Wait, what is it in English? turkey.
Guajolote, pavo, turkey. Oh, okay. Chicle, cha, they say cha for chicle. I believe chicle comes from Nahuatl also. Cambul, faisan, which is a pheasant, a bird. Pepen, mariposa. Quequeo, jabalí, which is like a warthog. Tutupice, horquilla. Not exactly sure what an horquilla is. Entonces, influencia léxica. También, por influencia, hay algunos que creen que por influencia del maya, a veces, en vez de pronunciar la N final como N, alveolar, se pronuncia como M, como bilabial. Entonces, en vez de decir pan, dicen pam. En vez de decir Yucatán, Yucatam. Y eso se cree que es por influencia del maya de la región también. Y se ha usado últimamente más en los últimos 30 años debido a su asociación con la identidad yucateca. So this is what I was talking about, sociolinguistics. It has sociolinguistic capital. It's a marker of identity through their speech. And so they've actually begun to say it more recently in some areas to identify as more Mayan than, let's say, Mexican. Mayan first and Mexican second. And that'll happen with sound changes also. If it gets sociolinguistic, I guess you could say prestige in a certain group, that's maybe sometimes how you get a change that doesn't follow the rules. Entonces, because PAM, it doesn't come before a bilabial there's no following bilabial consonant. El PAM de Yucatán. That M, PAM, that should be dental. PAN de Yucatán because of the day, but PAM because of, you know, the influence of Maya and now the sociolinguistic prestige that it has in that community. Muy bien. También la aspiración de PTK. So aspiración means there's more of an explosion after it. So pan instead of pan, pam instead of tanto, tanto. Y eso viene también de la influencia del maya. Golpe de glotis. We have this in English. Like if you hear kids sometimes they say instead of an apple, they say apple, that stop right between apple, that's a glottal stop. And so they'll have something like instead of meiba, meiba. Instead of 12 años, 12 años. So that little like quick closure de la glotis se llama golpe de glotis. Que golpe de glotis, ese sonido golpe de glotis, which phonetic symbols like a question mark, is an actual phoneme in Maya. Entonces, an actual phoneme in Maya que se manifiesta en el español yucateco a veces por influencia del maya. Entonces, muy bien. Doble posesivo, su ropa de mi hermano, viene del náhuatl, no del náhuatl, del maya. En maya se marca la posesión en el objeto, un nok in sukum, su ropa de mi hermano, so it comes from that kind of construction in maya. And you hear that, su casa de mi hermano, algo así. Eso viene del maya en la región, pero también se encuentra en otras regiones del mundo hispanohablante. Entonces, puede que sea por maya, puede que sea algo del español, pero su uso se ha acelerado más por la influencia del maya en la península del Yucateco, en la península yucateca. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre el maya yucateco? Ok, muy bien. Construcciones del tipo se lo dijeron por su papá. Se lo llevaron por el viento en vez de se lo llevó el viento. Lo castigaron por su papá en lugar de lo castigó su papá. En el maya, la forma típica es alab y tumen utata, en la cual se usa una forma pasiva del verbo y se transfirió al español en el uso de una estructura sintáctica parecida al se pasivo o el se indefinido. So we have like se habla español, se lo llevó, se castigó, and then the structure kind of imposed itself en el español de la región por la influencia del maya. So se firmó la paz por los embajadores. So normally when you have the se construction in Spanish, you stop with se firmó la paz. You do not have an agent, but the agent has been added because of the Mayan influence. Entonces, se debe a la convergencia sintáctica de las dos lenguas. Muy bien. Y eso es el maya. ¿Alguna pregunta sobre el maya y el náhuatl? So we don't have time. So we're going to go over it next class. We're going to start talking about some
Mapudungun in Chile. And this is, I can talk a little bit more expertly about this because I don't speak any of those other languages. I do, and defend myself pretty well with Mapudungun, so I can be a little bit more, better with my pronunciations right here. Pero vamos a hablar un poco de la influencia del Mapudungun. La próxima clase en el español de Chile, la pronunciación, la entonación y otra cosa. Y luego vamos a hablar un poco del quechua y su influencia en el español de Perú. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta hasta ahí? Okay, so if we're looking at homework for tonight, we're a day behind basically. Once we finish with the indigenous languages on Thursday, we're gonna start chapter 7, which is probably by far my favorite chapter. Dialectal influence, dialectology basically, dialectología, la variación fonética mayormente entre dialectos del español. ¿Ninguna pregunta más? No, ¿ninguna pregunta? Ok, nos vemos entonces el jueves, que les vaya súper. Entonces, que tengan un buen día. Cualquier pregunta, mientras tanto, me lo hagan saber. Nos vemos. Do you think you could upload the slides that you were just presenting? I don't feel like, yes, I will. Yeah, I will. Okay. Okay. Muy bien. All right. You'll have to skip through some of them because they're for a different class. So you have to skip to the influence ones, but it's a big presentation. You go through the whole presentation. It goes into it in a little more depth.